Entonces yo te pregunto, Analía, yo estoy preocupada, porque ¿cómo puede ser generaciones y generaciones de gente y la educación es la misma que me daban a mí, es la misma que le daban a mi mamá, es la misma que le dieron a mi abuela? ¿Qué pasa con eso, Analía? No, los seres evolucionan, pero la educación sigue siendo la misma, parece medio un chiste también, ¿no? Es así, Varinia. Es un punto álgido para tocar, pero a mi modo de ver y desde mi experiencia, creo que ya no tenemos tiempo de poder seguir transitando los dilemas de cómo hacemos qué. O sea, yo digo que, así como vos bien decís, en el 1800 se genera un plan, un modelo educativo que era para todos igual, donde la sociedad en ese momento, o sea, no todo el mundo tenía acceso a la educación, unos pocos la tenían, y aquellos que ingresaban estaban formados para la gran mayoría del mundo del trabajo. Para ese momento, ese modelo educativo fue funcional, fue operativo, realmente servía. ¿Qué pasa? En todas las áreas de la vida, la humanidad tuvo transformaciones y se generaron diferentes revoluciones. La última gran revolución es la tecnológica, que es aquí nomás, es desde el 2000 en adelante, con mucha suerte, la verdadera revolución tecnológica. ¿Qué es lo que sucede? No va de la mano con el proceso evolutivo del sistema educativo. Bien. ¿Por qué no va de la mano? Porque en verdad, para que esto pueda alinearse de algún modo, tendríamos que hacer una transformación a nivel mundial que generaría un costo, no solamente de dinero, porque sería el impacto yo creo que menor, pero es un costo psíquico, emocional y de estructura que no todos los gobiernos están disponibles para poder hacerlo. Ah, bueno, entonces sacrifiquemos a los nuevos niños. Sería una idea así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como la sociedad necesita seguir adelante, porque la rueda nunca para, vamos cambiando currículas, vamos cambiando contenidos, vamos realizando grandes congresos como para pensarnos y repensarnos, pero en la práctica las dinámicas siguen siendo las mismas. Entonces ahí está la coyuntura del problema. Claro. ¿Sí? En la teoría está todo dicho. No hay problema en la teoría. La teoría dice y está escrito que hoy día la educación tiene que ser multidisciplinaria. Después podemos hablar de ese tema, ¿no? Que tiene que estar enfocada en las emociones, que tenemos que mirar al niño como un ser integral o al adolescente, que tenemos que tener aulas que sean móviles, que tenemos que tener ya salones abiertos, de puertas abiertas. Pero ¿qué pasa? La práctica es casi distalmente opuesta. ¿Pero por qué? ¿Es porque los docentes no quieren? No, en realidad no. No, los docentes están ávidos y con mucha necesidad de esta transformación. Lo que pasa es que el aparato del sistema educativo es quien no puede hacer este cambio todavía. Bueno, pará. Acá decimos aparato. ¿Quiénes son? Pongamos en figura. Porque si no uno dice aparato educativo. Bueno, ¿quiénes son? ¿Es una persona? ¿Es una institución? Esto quiero saber. Bien. Son las instituciones, ¿sí? O sea, es el colegio. Son los gobiernos, o sea, vamos de arriba hacia abajo. Es una pirámide. Bien. Esto es si se quiere, una cascada, ¿no? Donde las propuestas se proponen desde el gobierno nacional, de ahí bajan a los gobiernos provinciales, de ahí a los municipales y de allí a los ministerios de educación de cada provincia y de allí a las instituciones educativas. De allí a los niños, adolescentes y las familias que están involucradas. ¿Qué es lo que pasa? El gobierno nacional dispone un modo de educación, ¿sí?
deja el libre albedrío, si se quiere, para que las instituciones elijan cómo quieren estudiar, pero a la hora de la práctica, las regulaciones son tan estrictas que las instituciones tampoco tienen mucha flexibilidad para poder hacerla. Entonces, intervienen los sindicatos, ¿sí? Intervienen las pujas de poder entre la provincia y la nación, y de allí el niño y el adolescente quedan en el último eslabón de prioridad. Claro. Esa es la realidad. Acá, en todo Sudamérica, Latinoamérica, son pocos los países a nivel mundial que han podido traspasar esa barrera. ¿Cuáles son los países que han podido traspasar esa barrera? Te iba a preguntar, ¿cuáles son? Los que se han animado verdaderamente a desafiar al Estado. Los que han dicho, bien, perfecto, para poder nosotros llevar adelante una educación que irrumpa, o sea, que rompa, porque, a ver, yo te voy a dar un ejemplo gráfico. Sí, a ver. Vos comprás una casa antigua, ¿sí? Y vos decís, bueno, bárbaro, yo quiero que esta casa antigua tenga un toque de la historia, pero al mismo tiempo quiero que sea moderna. Y muy difícil, porque vas a tener las paredes de ladrillo antiguo, vas a tener las cañerías que la vas a tener que hacer toda nueva, o sea, la vas a tener que romper toda para poder hacerle cañería que funcione, electricidad que funcione, etcétera, etcétera. Y después sí, vas a hacer los agregados, si se quiere, de, no sé, ventanales amplios para que tengas luz. Entonces vas a tener una mistura, ¿sí? Pero esa casa no va a ser completamente innovadora. ¿Por qué? Porque el cimiento en sí no te lo va a permitir. No te va a permitir a lo mejor hacer 3 plantas como quisieras. No te va a permitir poner, no sé, sistema de calefacción de caldera porque la cañería no está preparada. Entonces, en la educación, o sea, este ejemplo sirve para tener en cuenta que para que nosotros podamos verdaderamente tener una educación adaptada a las nuevas generaciones, tenemos que olvidarnos directamente de todo lo que tenemos. Hay ejemplos concretos, por ejemplo, en España, ¿sí? En la zona de Barcelona, en la zona de Galicia, los jesuitas pusieron realmente en acción en el 2000 un proyecto con 8 escuelas jesuitas de Barcelona. Ellos quisieron, cerraban 3 escuelas, las cerraban directamente. A esos niños los reubicaban en otras escuelas jesuitas de la zona, a esos docentes de esa escuela les daban licencia por 2 años. Formaban a estos docentes en el nuevo paradigma pedagógico, reestructuraban todas las instalaciones de la escuela y a los 2 años esos niños y esos jóvenes volvían a esta escuela de base con sus docentes, con todo un programa nuevo de educación. Después lo hacían con las otras 8, o sea, 6 escuelas subsiguientes. También para el docente que ya viene con esta vieja escuela, es difícil reaprender. Yo creo que una de las cosas más difíciles, se logra, sí, por supuesto, pero debe ser complicado, ¿no? Es complejo. Es complejo. Es complejo porque hay que romper los propios paradigmas. Perdóname, porque vos, cuando fuiste directora de acá de este colegio que van mis hijos, ¿pudiste hacer algo de esto nuevo? ¿Pudiste plantear, te sentís contenta con lo que pudiste hacer, llegaste a hacer? En los 2 años que estuve, tuve posibilidades de mostrar que es posible. Es un proyecto que armaste vos, ¿no? ¿Verdad? En realidad yo me sumo a un proyecto que ya tenía sus bases, o sea, el proyecto pedagógico ya estaba conformado. Yo me ocupé y me encargué de darle, como digo, aroma, color, diseño y acción. Bueno, de todo, diría yo, porque la verdad que es todo. Yo lo que quiero preguntarte, Analía, porque todo el mundo, a mí me decía, cuando descubrimos la dificultad de mi hijo, me decían, bueno, pero hay muchas inteligencias. ¿Cuáles son esas inteligencias múltiples? Y si
te hago dos preguntas en una. ¿Y si el docente de hoy sabe identificarlas y una vez que las identifica sabe qué hacer con ellas? Porque lo que yo veo es que el colegio se encarga solamente de la inteligencia matemática o cognitiva, como se puede llamar. No sé si entrena las otras inteligencias, porque yo veo que eso, no sé si saben bien manejarlo. Bueno, una de las grandes falencias, a mi modo de ver, en la educación es que la docencia no está entrenada, no está preparada, no está formada. O sea, el docente está formado para la inteligencia cognitiva, o sea, lógica matemática y lingüística. Perfecto. En sus líneas generales. Después tenemos las otras disciplinas, ¿no? Uh-huh. Y está todo segmentado. O sea, el profe de educación física va a trabajar el área de movimiento, el profe de música, la inteligencia, si se quiere, una de las 8 inteligencias, de las múltiples inteligencias. ¿Cuáles son, te voy a entonces? contar de qué se trata esto. Bien. Entonces, a tu segunda pregunta, ¿el docente está preparado? En realidad, no. La formación de base no está preparada, no está formado con esa visión. Queda a criterio de cada docente. Hay muchos que sí, que se forman, pero es en forma individual. Sí. Y no hay políticas de Estado para formar desde esa visión. Bien. Y tampoco hay instituciones que formen desde esa visión. Y el Estado no los obliga a formarse. El Estado, de alguna manera, para categorizar en su trayectoria escolar, o sea, de antigüedad escolar, exige formaciones, pero no vinculada en este caso a las inteligencias múltiples. No, generalmente son cursos, son talleres que van sumando, pero no es una condición. La condición para poder ser docente de grado es tener el título de maestro de grado o de profesor del área que sea, nada más. ¿Cuántos años son para estudiar ser docente? 3 años en este momento. 3 años. Sí. O sea que en 3 años la persona estaría lista para educar a mi hijo. Cortita la carrera, me parece, ¿eh? Bastante incompleta. Bueno, pero yo tengo una... Bueno, vamos a... No me dejes volar con los comentarios. Vamos entonces, ¿cuáles son las inteligencias múltiples? Bueno, para situar un poquito en la historia, o sea, ¿qué son las inteligencias múltiples? Howard Gardner es un neuropsicólogo americano que en el año 1983 él comienza a investigar justamente el área de la inteligencia en el sistema nervioso central y lo que descubre en sus estudios, y de ahí él formula la teoría de inteligencias múltiples en la Universidad de Harvard. Él dice que hasta ese momento la inteligencia se pensaba como una unidad, o sea, la persona o nacía inteligente o no nacía inteligente. ¿Y desde qué mirada? Desde la memoria, ¿no? Si la persona podía memorizar, si podía razonar, o sea, de la memoria, lógica matemática y de la comprensión lectora. Esa era la mirada hasta ese momento. ¿El que descubre? Que en realidad la inteligencia es un conjunto de habilidades y destrezas a desarrollar, que no es que la persona nace inteligente, sí que tiene predisposición para una inteligencia o para otra, que va a depender del estímulo externo, social y cultural que tenga para poder desarrollarlas. Y dentro de esas 8 inteligencias se incluyen la lógica matemática, la lingüística, la musical, la de la naturaleza, o sea, la percepción y la lectura de los ambientes naturales, ya sea minerales, vegetales o animales. La sinestésica, que es la del movimiento, justamente. La interpersonal, que es el conocimiento de uno mismo, es el saber por dónde vamos en la vida, conocerse a uno mismo. Y la intrapersonal, que es el desarrollo en el mundo social, cómo me relaciono con un otro. Perfecto. Entonces, lo que plantea la inteligencia múltiple, que es verdaderamente, a mi modo de ver, la formación que deberíamos tener todos los docentes hoy, o sea, después hacer la especialidad en matemática, en lengua, en la materia que sea, pero en realidad el eje troncal sería la inteligencia múltiple. ¿Por qué? Porque solo si
vos tenés un docente que pueda detectar, suponte, te traigo un ejemplo, vos tenés un aula de 20, 25 niños, Sí. de los cuales ninguno va a aprender del mismo modo. ¿Seguro? Eso Siempre. ya lo podemos saber. Eso o es sea, una obviedad. es una obviedad, es imposible que todos aprendan desde el mismo lugar. Algunos van a tener, por ejemplo, un mayor desarrollo de inteligencia visual, otros auditiva, otros en movimiento. O sea, hoy se pregunta, ay, ¿cómo puede ser que los chicos no puedan estar sentados? Obvio que no pueden estar sentados. Sí. Imposible pensar que un niño pueda estar 4 horas sentado en una silla Pero escuchando ni un yo puedo docente. estar 4 horas sentada en una silla. Ya estoy acá en 1 hora y media, ya me estoy moviendo. Tal cual, Imposible. tal cual.